Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Ok, no te escuchamos bien. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, listo. Entonces, vamos a dar inicio a esta capacitación que previamente pues he preparado el material para poder compartirlo con ustedes. Hay 28 personas conectadas. Entonces, la idea es tratar de ser lo más clara y concreta posible. En la medida en que voy explicando cada una de las diapositivas, si tienen preguntas, pueden activar su micrófono y hacer la pregunta o pueden escribir en el chat. ¿Listo? Y pues les voy a hacer una pequeña presentación previamente de quién soy yo, porque sé que muchas personas en este equipo pues no me conocen realmente. Entonces pues me presento, mi nombre es Viviana González, de profesión soy contadora pública, con especialización en gerencia tributaria de la Universidad Externado de Colombia y cuento con más de 20 años de experiencia en el sector corporativo, en la parte pues no solamente contable, sino también tributario. Entonces, ya podemos empezar. Creo que alguien dio la opción para ingresar, no, me dio la impresión. Ay, listo. Pero si mandaron un chat. Ok. Bueno, listo. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Sí, sí, háblame, Sandra. Porfis, alguien que me confirme si ven mi pantalla. Sí, sí. Listo, listo, perfecto. Bueno, espérame un segundito que está sonando acá para ingresar personas. Entonces, listo, vamos a presentar. Bueno, listo, perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar prácticamente de dos temas. El primer tema que vamos a hablar es el reporte a la UIAF, que es a partir del 1 de abril de este año. Y la segunda parte va a ser los efectos o los impactos tributarios que tienen los criptoactivos en Colombia. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro, vamos a hablar de dos temas. El primer tema es el reporte a la UIAF y el segundo tema son los impactos tributarios que tienen los criptoactivos en Colombia. ¿Listo? Bueno. Entonces, básicamente, todo este tema de las criptomonedas surgen de un tema de economía digital. Las criptomonedas llegaron para quedarse. Por ello, su reglamentación es una tarea que todos los gobiernos de todos los países deben ir adelantando. En Colombia ya se redactó el proyecto de ley 028 que busca la regulación de las operaciones con monedas virtuales y asigna esta supervisión al Ministerio de las Comunicaciones y a la Superintendencia de Industria y Comercio. El proyecto de ley fue redactado más o menos en el 2016, sin embargo, no ha sido radicado ante el Congreso porque no le han dado la agenda legislativa para debatirlo. Sin embargo, si ustedes buscan por internet el proyecto de ley, realmente lo que van a encontrar es que va como muy en desacuerdo o la persona que lo redactó no entiende el tema de las criptomonedas y pues realmente hay muchos vacíos y hay cosas que realmente pues no aplicarían o no hay forma de cómo controlarlas para que realmente la ley funcione o aplique en Colombia. ¿Listo? Entonces, el reporte a la UIAF está consagrado en la resolución 314 del año 2021. Y lo primero que tenemos que entender es qué es la UIAF, para que todos estemos claros.
Entonces, la UIAF es una entidad creada, es una unidad de información y análisis financiero, fue creada a través de una ley y esa institución está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es una entidad con personería jurídica y tiene su propia autonomía tanto de administrativa como de patrimonio. ¿Qué es lo que busca esta entidad, la UIAF? Busca básicamente dos cosas. Uno, la prevención y dos, la detección de operaciones de manejo e inversión de cualquier forma de dinero provenientes de actividades delictivas o para financiar actividades y que quieran dar la apariencia de legalidad. Entonces, pues ustedes saben que Colombia ha sido un país toda la vida como de actividades ilícitas, narcotráfico, entre otras. Entonces, esta unidad fue creada con el propósito de detectar y de prevenir situaciones que puedan financiar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Qué pena, bien, ¿estás compartiendo pantalla? Sí, ¿no están viendo? No se está viendo. O por lo menos yo no estoy viendo. Perdóname. Espérame un segundo. Sí. Aquí no me sale la opción de que no esté compartiendo. Pues seguramente dejé de compartir, sí. Listo. ¿Ahí ven mi pantalla? Ahora si sí. Alguien me confirma si la está. Ahora sí, listo, perfecto. Entonces, bueno, ¿cómo lo hace? ¿Cómo la UIAF hace esa función de controlar, de prevenir y de detectar situaciones para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Lo hace a través de actividades centralizadas, sistematizadas y analiza información. Entonces, muchos de nosotros nos vamos a preguntar cuál es la información que la UIAF analiza. Entonces, es una información que recauda a través de cruces de información tributaria. Entonces, muchos de los que están acá pues, seguramente declaran renta y al ser declarantes de renta, muy seguramente sus contadores les piden el reporte o el contador descarga el reporte que hacen los terceros hacia la DIAN. Los terceros son clientes, son proveedores, son bancos, son notarías cuando se compra o se vende un bien inmueble. Entonces, si son empresas, entonces los que hacen importaciones y exportaciones, que es todo el tema aduanero y cambiario. Cuando ustedes compran dólares en una casa de cambio, por ejemplo, estas entidades también reportan información, los bancos, entonces prácticamente, incluso algunas personas naturales que por los montos que manejen pueden llegar a estar obligadas a reportar información exógena, llamamos nosotros así los contadores, se llama así información exógena. Entonces reportamos a diferentes entidades. Normalmente esta función la hace la DIAN. Muchas de estas información aduanera y cambiaria, por ejemplo, que está en cabeza del Banco de la República, también tiene la función la DIAN de canalizar y de revisar toda esta información. ¿Listo? Bueno, entonces también hay un tema de cooperación internacional con la UIAF. ¿Para qué es esa cooperación internacional? Pues todos los países del mundo han firmado tratados o han firmado convenios, como por ejemplo Colombia, que hace parte de la OCDE, para que cada país al interior de su país cree políticas públicas que permitan el control, la detección de actividades que vayan pues se permita controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Colombia hace parte de un organismo llamado el GAFI y el GAFI creó unos estándares internacionales para la lucha contra el lavado de activos. Y el GAFI hizo una recomendación donde básicamente insta a los países a que identifiquen y evalúen el riesgo de estas nuevas tecnologías
en las industrias financieras y de actividades profesionales no financieras que están designadas en ese acuerdo. ¿Para qué? Para que creen políticas que permitan controlar esas situaciones del posible lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, en esas nuevas tecnologías, pues encontramos todo lo que son las plataformas del manejo de los criptoactivos. La recomendación de esta institución, de este convenio del GAFI, es que los países y las instituciones pues, financieras deben identificar y evaluar los riesgos del lavado de activos o la financiación del terrorismo para que puedan crear pues, políticas, prácticas que les permita pues, controlar esa información y reducir el riesgo de esas prácticas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo busca hacer eso? Pues creando mecanismos. Los países deben pues garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales, entonces aquí estamos hablando ya de compañías como Binance, como Buda, como Panda, como Gemini, como muchas de las que todos conocemos aquí, estén regulados para propósitos de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entonces, estos servicios, estos proveedores de servicios de activos virtuales deben contar con licencias o registros, deben estar sujetos a sistemas de monitoreo efectivo y asegurar el cumplimiento de las medidas relevantes requeridas en las recomendaciones del GAFI. Y aquí viene el primer asterisco. ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿será que un exchange descentralizado podrá reportar información a la UIAF frente a las transacciones que se realizan en su plataforma? Pues muy seguramente la respuesta va a ser no, porque no tiene a quién reportar. Podrá reportar un mundo o un número de transacciones y los montos de las transacciones, pero no le puede poner nombre propio a la transacción porque él no sabe quién es el que está detrás de esa transacción. Porque cuando nosotros nos registramos en un exchange totalmente descentralizado, pues no nos piden ni nuestro nombre, ni nuestra cédula, ni ningún tipo de documento. Solamente nos entregan pues las palabras, las frases semilla con las cuales nosotros podemos recuperar nuestra billetera o acceder a nuestra cuenta en el momento en el que así lo necesitemos. Listo. Este decreto define qué es un activo virtual según el GAFI. Entonces, él dice, el activo virtual es una representación digital de valor que se puede comercializar o transferir digitalmente y se puede utilizar para hacer pagos o para hacer inversiones. Esa es la definición que está consagrada en este decreto. Nos define también qué es un proveedor de servicios de activos virtuales. Entonces dice que es una plataforma donde yo puedo hacer un intercambio entre activos virtuales y monedas fiat. Entonces digamos que ahí está Binance, está Buda. Dice también que es una plataforma donde yo puedo hacer intercambio entre activos virtuales. Entonces yo tengo Bitcoin y los cambio por USDT, o tengo Polkadot y los cambio por Bitcoin, o tengo Ethereum y los cambio por Polkadot, entre otros. También me dice que es una plataforma donde puedo hacer transferencias de activos virtuales. Yo, Viviana, le transfiero Bitcoin a otra persona, o esa persona me transfiere a mí Polkadot. Bueno, entre billeteras podemos hacer transferencias de activos virtuales. Y también estos proveedores de servicios virtuales cumplen la función de custodiar o administrar esos activos virtuales. Listo, entonces aquí ya vamos a entrar en materia, ya aquí vamos a mirar quiénes son las personas que están obligadas a hacer los reportes ante la UIAF. Y el decreto define que deben ser las personas naturales, se entiende por persona natural todos los que estamos aquí, que no estamos representando una empresa, sino a nosotros con nuestro nombre propio. Entonces yo, Viviana González, soy una persona natural.
para los que estamos acá, un ejemplo, Blockchain Engineering es una persona jurídica, es una empresa que realicen para o en nombre de otra persona, ya sea natural o jurídica, una de las siguientes operaciones, ojo con esto, sin importar el monto. Entonces, ¿qué operaciones son las que están consagradas en este decreto? 1, el intercambio. Intercambio entre activos virtuales y monedas fiat. Entonces, yo voy a cambiar unos dólares o unos USDTs por Bitcoin, voy a cambiar pesos colombianos por Bitcoin o voy a cambiar criptoactivos, Bitcoin por Ethereum o Ethereum por Polkadot o por Solanas o por otro tipo de moneda. Entonces, es el intercambio entre activos virtuales y monedas. Esta primera es y monedas fiat. La segunda es intercambio entre una o más formas de activos virtuales. Entonces, aquí viene lo que es Bitcoin a Ethereum o USDT a Polkadot o Polkadot a Solanas, entre otros. Ustedes saben que existen más de 10,000 monedas criptoactivos, entonces pues puede ser cualquiera de los que ya todos manejamos. Operaciones. ¿Qué operaciones debo yo reportar? Por ejemplo, transferencias de activos virtuales, o sea, envíos de activos digitales entre billeteras centralizadas o descentralizadas. Entonces aquí viene también un tema supremamente importante. ¿Por qué? Porque yo puedo transferir muchos en estos momentos que están haciendo, como a partir de mañana entra en vigencia la ley, a partir de mañana durante los primeros 20 días de cada mes yo voy a tener que reportar mis operaciones en criptoactivos. Muchas personas tenían sus criptoactivos en Binance y lo que están haciendo es sacándolos de Binance y llevándolos a otras plataformas, pero ya estaban en Binance, entonces en Binance ya queda la trazabilidad, porque recordemos que Binance utiliza la tecnología blockchain, entonces ya hay un registro de una operación en Binance con una persona y un nombre propio, una cédula, un nombre completo, una ubicación, donde pues simplemente la persona se traslada unos criptoactivos a otra billetera que puede ser descentralizada, pero que ya queda un registro, ya se sabe que esa persona tiene unos criptoactivos. Entonces, eso es importante tenerlo o saberlo. ¿Por qué? Porque la solución no es transferir de una billetera a otra. La solución es mucho más compleja, diría yo. Bueno, custodia. Entonces, también debo reportar la custodia o la administración de esos activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre esos activos. Entonces, si yo tengo en Binance, utilizo Binance para comprar, para vender, para trasladar de una billetera a otra, o simplemente compré unos criptoactivos y los dejé ahí en Binance, aplica este concepto de la custodia de esos activos virtuales. Listo. Ahora, vamos a ver quiénes como compañía, como proveedor de servicios financieros deben reportar. Entonces dice, la oferta de emisor o venta de un activo virtual. Entonces, si yo entré a Binance y vendí mis Bitcoin por USDT o por pesos colombianos a través de la plataforma P2P, pues ya hay una transacción, esa transacción debe ser reportada. Y en general, todos los servicios relacionados con los activos virtuales. Entonces, transferencias, custodias, intercambios, que fue lo que vimos al principio en la definición de cada uno de los conceptos. Estas definiciones están consagradas en este decreto. ¿Listo? Y tengan, aquí les voy a hablar de un tema que está consagrado en esta normatividad y que desde mi perspectiva me parece que es un poco compleja. ¿Por qué? Porque ese decreto me obliga a reportar operaciones sospechosas. El decreto las ha denominado ROS. Entonces dice, todos los sujetos que están obligados al cumplimiento de la presente resolución, ya sabemos que las personas obligadas son las personas naturales y las personas jurídicas y los proveedores de servicios de activos virtuales. Deben reportar a la OIAF los reportes de operaciones sospechosas.
Entonces, desde mi criterio profesional, siento que es difícil, porque si yo voy a vender unos Bitcoin y se los voy a vender a Pedro y Pedro me los va a comprar y me va a pagar, pues yo para mí entiendo que no es ninguna operación sospechosa, simplemente quiero intercambiar unos criptoactivos que tengo por dinero fiat. O como muchos hacemos también, que nos deja de interesar una moneda y la cambiamos por otra, o también para hacer operaciones de estrategias, por ejemplo, en el tema de yield farming, ¿no? Entonces, digamos que todo el tiempo estamos haciendo operaciones y pues siento que es como difícil decir cuándo es una operación sospechosa. ¿Cuáles son los criterios que debería tener para identificar o saber si es una operación sospechosa? Y de hecho, yo me pongo en el lugar si yo voy a comprar o a vender un criptoactivo o voy a hacer algún tipo de transacción y yo siento que con la persona que voy a hacer la operación es sospechosa, pues de hecho no la haría, ¿no? Entonces digamos que ahí pienso que es un poquito como complejo el tema. Sé que creo que están escribiendo por el chat, pero no puedo verlo porque estoy compartiendo la pantalla. Entonces ahorita hago un pequeño stand-by y me devuelvo para allá mirar las preguntas que están haciendo, ¿vale? Y también la normatividad me dice que debo reportar la ausencia de operaciones sospechosas. Entonces, debo reportar si yo siento que hay una operación sospechosa, pero también debo reportar si hay una ausencia de operación sospechosa. Entonces, la norma nos dice que dentro de los primeros 20 días calendario del mes siguiente debo reportar pues, la ausencia de operaciones sospechosas, lo cual siento que es un poco también complicado. Voy a hacer aquí un pequeño recesito, por así decirlo. Voy a mirar aquí, voy a admitir algunas personas que están pidiendo. Y aquí están haciendo las siguientes preguntas. Entonces, aquí Juli Torres está preguntando, ¿cómo saben que una billetera descentralizada me pertenece? Entonces, Juli, nadie lo va a saber, ¿sí? Primero que todo es importante que tengamos claro que quiénes son los sujetos obligados a reportar. Los sujetos obligados a reportar son las personas naturales, o sea, todos los que estamos aquí, los 31 personas que en estos momentos estamos acá, y las personas jurídicas que hagan operaciones con criptoactivos. Entonces voy a poner el caso de Quillo con su empresa, ¿sí? Y los proveedores de servicios virtuales. Entonces, los proveedores de servicios virtuales son Binance, son Buda, son todos los... La norma no discrimina si son centralizados o descentralizados. Es más difícil para los descentralizados reportar, porque ¿a quién van a reportar? Pueden reportar un monto global de transacciones y unos valores globales de transacciones, pero no le pueden poner nombre propio. ¿Por qué? Porque no saben a qué persona, quién es el dueño de esa billetera. ¿Listo? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que las 32 personas que en estos momentos estamos acá, estamos en la obligación de hacer el reporte. Ya más adelante les voy a explicar cómo, en términos pues globales, cómo hacer ese reporte. Aquí Valeria nos pregunta, ¿es decir que lo que compré hace un año lo van a reportar? Si lo tienes, pues muy buena pregunta. Primero que todo, las leyes en Colombia, los decretos, la normativa en Colombia no es retroactiva. Es desde el momento en el que sale en vigencia la ley hacia adelante. ¿Qué significa eso? Que muy seguramente lo que estos operadores de proveedores de servicios virtuales van a reportar sería el mes de marzo, pero no años hacia atrás, ¿listo? Porque las leyes no son retroactivas. En Colombia, cuando la ley sale es a partir del momento en el que sale la ley o a partir del momento en el que entra en vigencia. El decreto fue firmado en el año 2021 y dice a partir del 1 de abril. Entonces, a partir de mañana, las operaciones que se hagan y esto deberán ser reportadas. ¿Listo? ¿Dejaste de compartir la pantalla? Sí, la dejé de compartir para poder responder las dudas porque no las veo en el chat. ¿Eso entraría en vigencia a partir de mañana o también entraría lo anterior? No, es a partir de mañana. A partir de mañana lo del mes inmediatamente anterior, entonces los primeros 20 días del mes de abril yo debo reportar lo que yo hice en marzo, que es el mes inmediatamente anterior.
¿Me das claridad del monto que se debe reportar? Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Bueno, voy a volver a compartir mi pantalla para seguir mostrándoles, para seguir haciéndoles la presentación. Listo. Entonces, les estaba contando que dentro de lo que me exige la norma, yo debo reportar las operaciones sospechosas y también debo reportar las operaciones que no son sospechosas. Y les di mi apreciación personal de que considero que es un poco complicado pues identificar o saber si la operación es sospechosa o no es sospechosa. ¿Listo? Bueno. Entonces, alguien preguntaba los montos. Entonces, ¿desde qué monto se debe reportar? Entonces, lo que yo debo reportar son montos iguales o mayores o iguales en transacciones múltiples o transacciones en conjunto, la suma de muchas transacciones que superen los $450. Entonces, el decreto define cuándo es una transacción múltiple, cuando son como varias operaciones. Entonces, la suma de varias operaciones, todas suman más de $450, yo debo reportarlas. Cuando son transacciones individuales, yo debo reportar a partir de $150 y que no hayan sido reportadas en las operaciones múltiples. Entonces, si yo reporté todo como una operación múltiple, pues de sumarlas todas, deben sumar más de $150. Y si son individuales, pues debo reportar $150. ¿Listo? Por favor, ¿me ayudan apagando los micrófonos? Gracias. Listo. También debo reportar la ausencia de transacciones con activos virtuales. O sea, si yo durante el mes de abril, pongamos, no hice ninguna transacción, no compré, no transferí, no tengo en custodia ninguna criptomoneda o ningún criptoactivo, pues también debo reportar que en ese mes no tuve ninguna transacción. Entonces, mira que el decreto casi que se está como blindando en todas las operaciones. Está diciendo, usted debe reportar si usted hizo transacciones de transferencias entre criptoactivos y dinero fiat, en transferencias entre criptoactivos y custodia de criptoactivos. Dice que debe reportar la persona natural, la persona jurídica y el proveedor de servicios virtuales. Dice que debe reportar operaciones sospechosas y la ausencia de operaciones sospechosas, y adicional a eso dice que si usted no hizo ninguna transacción, también debe reportar. O sea que casi que yo sí o sí tengo que reportar todos los meses. Listo. Ahora, aquí en este punto está la norma está definiendo qué debe reportar el proveedor de servicios de activos virtuales. Y ya la norma nos definió qué es un proveedor. Entonces ya sabemos qué es Binance, qué es Buda, qué es Panda, qué es Coinbase, qué es Gemini. Bueno, todos los operadores o todos los exchanges que son centralizados porque tienen nuestra información. Dice que debe reportar los clientes activos, los clientes inactivos. Entonces, un cliente activo es una persona que está constantemente haciendo operaciones. Un cliente inactivo que hizo una operación una vez y no volvió a hacer operaciones. Los clientes que están desvinculados, seguramente un cliente que hizo una operación y no volvió a hacer operaciones o cerró su cuenta. Que se encuentren registrados dentro de la plataforma con productos asociados al mismo. O sea, debe reportar los clientes y los productos que tiene asociados a esta plataforma. ¿Listo? Aquí dice que cuál es la vigencia de los reportes, pues a partir del 1 de abril del 2022 debo empezar a reportar. ¿Y cómo voy a reportar? Entonces, el reporte se hace en un sistema en línea. Entonces dice así, los obligados deberán reportar en los términos y el plazo de la resolución a través del sistema CIREL, donde podemos ver el instructivo que está disponible en www.uiaf.gov.co. Entonces, aquí nos está diciendo quiénes deben reportar y ya sabemos que los sujetos de reporte son
las personas naturales, las personas jurídicas, los proveedores de servicios virtuales. ¿Cómo lo vamos a hacer? En los términos y en los plazos que están consagrados en esa resolución, y lo vamos a hacer a través del sistema CIREL, para lo cual debemos ir a la página, ver el instructivo y saber cómo lo vamos a reportar, seguir los pasos para poder reportar. ¿Listo? Hasta aquí viene pues como la primera parte, que es esa parte del decreto en el que me obligan a partir del 1 de abril, reportar las operaciones que yo tenga con criptoactivos. Me voy a devolver nuevamente aquí al chat para responder algunas preguntas. Aquí dice Juan Sebastián Restrepo, este monto, ay, se me subió acá, este monto es mensual, anual o diario. El reporte, pues tenemos que ver cuál es en el instructivo de CIREL, debemos ver qué nos van a pedir, cómo vamos a hacer ese reporte, si van a hacer las operaciones del mes, si van a... Anual no creo, porque el reporte debe ser mensual. Entonces, todos los primeros 20 días de cada mes yo debo reportar. Entonces, el reporte va a ser del mes inmediatamente anterior. Mabel Martínez pregunta, ¿se debe crear usuario en el CIREL? Seguramente sí. Debemos ir a ver el instructivo, esa parte no la contemplé en la capacitación, sino contemplé es quiénes están obligados algunas definiciones o conceptos que nos dice la UIAF para reportar. Podríamos preparar otra capacitación, otra sesión de estas donde miremos el instructivo y paso a paso qué debemos hacer. Valeria Zipa está preguntando, si hago estas transacciones en días distintos para no superar el monto, ¿así podría evitar tener que reportar esta información? En mi criterio te diría que no, porque el reporte es mensual. Tendrías que hacer en un mes un reporte de menos de $450 en operaciones múltiples o menos de $150 en operaciones individuales para no tener que reportar. Pero también recuerda que la norma dice que usted debe reportar si hay ausencia de operaciones. Entonces, por eso les decía, el decreto casi que está blindando muchos campos como para evitar la evasión del reporte de información. Juli Torres pregunta, ¿ese reporte lo tenemos que hacer directamente o lo haría nuestro contador? Pues eso sí ya depende si tú tienes contador y si contemplas, digamos, esa actividad para que tú lo hagas tú o lo haga el contador, obviamente no hay problema. Lo importante pues es que se haga el reporte, ¿no? Y si uno, Valeria Zipa pregunta, ¿y si uno está inactivo durante un tiempo y no reporta su inactividad, quizás por olvido, qué pasa? Toda la normatividad que hay en Colombia, el no cumplir con una normatividad, pues te genera muy seguramente sanciones. En este decreto no habla particularmente de alguna sanción específica dentro de lo que yo estoy mirando, no hay una sanción, no hay una multa, pero sí seguramente por cruces de información puede que en algún momento te hagan algún requerimiento. De hecho, dice la norma que la UIAF, por ejemplo, cualquier institución del Estado puede solicitarle reportes a terceros y esos terceros no se pueden cobijar en la ley como de protección de información para no reportar, sino que al contrario tienen que entregar la información. Entonces, es muy seguramente muchos por cruces de información pueda que, digamos que la capacidad del Estado no es tan amplia como para acoger a todo el mundo y ajusticiarlo, como dice uno, no, sino que se seleccionan seguramente muestras, como se hacen en los procesos de fiscalización de la DIAN, donde dentro de esa muestra que se selecciona, pues queda un filtro y de ahí son las personas que requieren. Entonces puede hacer que a uno nunca lo requieran, como pueda que sí, eso es una lotería, por así decirlo. Mabel Martínez pregunta, ¿todos los traders o intercambios de una cripto por otra se reportan? Sí, claro que sí. Según lo que nos dice el decreto, sí. Oscar B. pregunta, o sea, cuando empieces a reportar ya debes hacerlo siempre, así no muevas nada ese mes, reportar el hold que tienes. Sí, correcto, es correcto, Oscar. Sergio Camacho pregunta, ¿y si uno sale del país tiene que seguir reportando? Sí, siempre y cuando tu domicilio fiscal sea Colombia, sí. Si tú cambias tu domicilio fiscal, muy seguramente ya no es necesario
reportar. ¿Cómo cambias el domicilio fiscal? Pues debes acercarte a la DIAN y anexar los documentos como la residencia en otro país, pues documentos legales donde tú certificas que tu residencia o tu domicilio fiscal no es Colombia. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar a la segunda parte, entonces voy a volver a presentar las diapositivas. Entonces vamos a ver los impactos tributarios. ¿Alguien activó el micrófono? ¿Lo podría apagar, por favor? Gracias. Vamos a ver los impactos tributarios de cómo declarar mis criptoactivos en renta según el concepto 2436 de agosto de 2017. Entonces, en este concepto se habla de algunas definiciones. Entonces, vamos a ver esas definiciones primero. Conceptos básicos en criptoactivos. Entonces, nos hablan de la minería de... ¿No estoy compartiendo? Ay, perdónenme la vida. Sí, olvida. Listo. Listo, ahí la ven. Bueno, listo. Entonces, en este concepto, pues me definen algunos conceptos. Entonces me dicen qué es minería de criptoactivos y me hablan de intercambio de algunos conceptos como es el intercambio entre criptoactivos, holdear, él define, en este decreto define que holdear es conservar la tenencia de criptoactivos, staking, adquirir monedas y mantenerlas bloqueadas, y yield farming, estrategias que buscan optimizar ganancias. Para efectos tributarios, entonces, vamos a ver dos figuras. La primera es el minero, el que desarrolla la minería de criptoactivos. Entonces, esa minería puede ser de cualquier criptoactivo, ¿cierto? Y al hacer esa minería, el minero que obtiene un pago, una recompensa, se llama eso, una recompensa. Y esa recompensa está dada ¿en qué? En criptoactivos, ¿cierto? Y esos criptoactivos los puede convertir en dinero fiat. Y con ese dinero fiat, ¿qué puede hacer? Comprar bienes y servicios. De hecho, puede también comprar bienes y servicios sin dinero fiat, también lo puede hacer con criptoactivos. Pero pues realmente no es que uno pueda comprar muchas cosas con criptoactivos, por lo menos ahora, ¿no? Entonces, ese proceso de minería, ya definimos el tema del proceso de la minería y lo que gana el minero. Entonces, aquí nos cita el Estatuto Tributario, el artículo 9, donde nos dice quiénes son declarantes de renta en Colombia. Entonces nos dice que son las personas naturales y personas jurídicas residentes en Colombia. Aquí no voy a entrar en mucha definición porque el Estatuto Tributario también define quién cumple los criterios para ser un residente en Colombia. Y en esta parte me refiero que perfectamente puede ser una persona extranjera que no viva en Colombia, pero que estuvo en el país y hizo algunas cosas o transacciones en el país, puede ser declarante de renta. Entonces, no solamente es para los que vivimos acá. Entonces, personas naturales, personas jurídicas que cumplan los criterios establecidos en el Estatuto Tributario como residentes en Colombia, donde tienen unos ingresos y un patrimonio o unas ganancias ocasionales. Entonces, mira que aquí podemos tener criptoactivos, Solanas, Bitcoin, Polkadot y 10,000 criptoactivos más que tenemos en CoinMarketCap, que pueden ser convertidos en dinero fiat y con los cuales yo puedo comprar bienes y servicios. Entonces, para efectos del Estatuto Tributario, eso se convierte en una comisión por la minería, estamos hablando de los que hacen minería, y esa comisión es un ingreso, y es un ingreso grabado con el impuesto de renta porque es susceptible de incrementar su patrimonio. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Fui clara con esta diapositiva?
digamos, yo tengo ahí una duda. Cuando uno obtiene las ganancias por medio del farming o staking, ¿eso es considerado como ganancia ocasional o no alcanza a ser considerado como ganancia ocasional? Muy buena pregunta. En mi criterio profesional te diría que no es una ganancia ocasional y te voy a explicar por qué. Porque en Colombia no hay en el estatuto tributario, no hay un libro que hable de criptomonedas ni de criptoactivos. O sea, el tema en Colombia no está 100% regulado. Esta información que está aquí es un concepto, me voy a devolver un poquitico. Esto es un concepto emitido por la DIAN. Y si ustedes consultan con un abogado tributarista, les va a decir que los conceptos que emite la DIAN no son de obligatorio cumplimiento, porque es un concepto. No es una ley, no es un decreto. Entonces, en el estatuto tributario vigente en Colombia, tú no vas a encontrar un libro que hable o que defina tácitamente qué es una ganancia ocasional y si los criptoactivos o las ganancias que yo genero cuando hago una operación como de yield farming sea una ganancia ocasional. Entonces, para ir cerrando tu respuesta, esto que estamos viendo acá es un concepto que emitió la DIAN bajo la normatividad actual que está consagrada en el Estatuto Tributario. Y en ese concepto, él dice o define qué es minería, qué hace un minero, ¿cierto? Lo que gana el minero, que el minero lo que gana es una recompensa. Si ustedes leen el concepto, lo dice claramente, el minero genera una recompensa y esa recompensa para efectos tributarios es como si se ganara una comisión. Y los ingresos por comisiones en Colombia están grabados con el impuesto sobre la renta. Entonces yo debería declarar esos ingresos por minería, ¿cierto? ¿Y cómo los voy a declarar? Aquí viene otra pregunta súper importante y es la siguiente. Resulta que tú eres minero. Entonces, hay dos partes en la declaración de renta. La declaración de renta comprende la parte A, que es declarar el patrimonio. El patrimonio es la casa, el carro, la finca, las inversiones en acciones que yo tenga, en bonos, en CDTs, mis cuentas de ahorro, mis cuentas corrientes de ahorros, si tengo CDTs, todo lo que yo tenga que me incremente mi patrimonio, ¿cierto? También debo declarar las deudas. Entonces, si yo tengo casa y tengo un crédito hipotecario, debo registrar mi deuda de mi crédito hipotecario. Si yo debo tarjetas de crédito, debo reportar en el patrimonio que tengo una deuda con una tarjeta de crédito. Y la diferencia entre mis bienes y mis deudas, pues es lo que me da mi patrimonio. Entonces, si tú tienes criptoactivos, como muchos que tienen criptoactivos solamente para acumular, hay personas que están comprando y comprando y comprando Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Solanas y no hacen absolutamente nada más, ¿sí? O están haciendo staking, o están haciendo una estrategia de yield farming, pero no monetizan, sino que acumulan esos criptoactivos, yo los debo declarar en el patrimonio. ¿Qué significa eso? Pues que eso no me va a generar un impuesto de renta. ¿Listo? Y la segunda parte de mi declaración de renta son los ingresos. Entonces, ingresos por salarios, comisiones, honorarios, rendimientos financieros, de provenientes de mi actividad profesional, todos los ingresos que yo perciba, ¿cierto? Y ahí viene tu pregunta. Tú hiciste una operación de yield farming, tú ganaste un dinero, reinvertiste una parte en tu estrategia y muy seguramente otra parte la monetizaste. Porque hay chicos, yo conozco personas que están 100% de su tiempo trabajando con criptoactivos, sus ingresos provienen
de esta actividad. Entonces, si sus ingresos provienen de esta actividad, ¿qué significa? Que no solamente acumulan, sino que en algún momento tienen que monetizarlas y convertirlas en dinero fiat para comprar el mercado, para pagar el colegio de los hijos, para pagar la cuota de su casa o el arriendo o lo que sea, y ahí se convierte en dinero fiat. Entonces, en ese momento se convierte en un ingreso para ti. Y es un ingreso, no es una ganancia ocasional. En mi criterio profesional, no es una ganancia ocasional porque tú te dedicas a esa actividad y deberías declararlo en renta. ¿Fui clara con la respuesta? Sí, muchas gracias. Vale. Listo. Entonces, conclusión, el minero, aquí estoy hablando del minero, tiene un ingreso por comisión y debe declararlo en su declaración de renta. ¿Listo? Y eso es lo que me dice ese concepto, que el trabajo de la minería genera un ingreso por comisión, por tanto ese ingreso debe ser declarado. ¿Listo? Listo. Ahora, lo que les estaba diciendo, en la declaración de renta se declara el patrimonio. Entonces, cuando yo tengo criptoactivos y no los he monetizado, siguen siendo criptoactivos, pues yo debo reportarlos en mi patrimonio y debo reportarlos pues en la DIAN, en mi declaración de renta. O sea, discúlpame, te Sí, interrumpo. Sí, dime. si mal no entiendo, o sea, si estoy en hold y si están quietos, harían parte como de la categoría de patrimonio, ¿de acuerdo? De Pero si patrimonio, ya sí. están como inversión, haciendo staking, yield farming, etcétera, ya no harían parte de mi patrimonio, sino que están en otra categoría. No, siguen siendo patrimonio siempre y cuando tú no los monetices, no los cambies a dinero fiat. ¿Sí? Ok, o sea, ¿Qué pasa? reportaría como la base con la que empecé a trabajarlos y lo que reporto son las ganancias que van saliendo de ahí. Pero esas ganancias tú las tienes todavía en criptoactivos, no las has monetizado. Entonces sigue siendo patrimonio. Ok, Sigue ya. siendo patrimonio porque tú no las has vuelto dinero constante y sonante, no las has materializado. En contabilidad se llama no has realizado el ingreso, ¿sí? Sino que está ahí. ¿Y cómo vas a declarar ese patrimonio? ¿A qué valor le vas a poner a esos criptoactivos? Según la normatividad colombiana, tú debes declarar el valor del criptoactivo o el valor del bien a la fecha de cierre del periodo. ¿Cuál es la fecha de cierre del periodo? El 31 de diciembre, en este caso del año 2021. Entonces, tú pudiste haber comprado Bitcoin a $500, pero el 31 de diciembre cerró, no sé, a 30,000, pues tú los vas a declarar a $30,000, ¿sí? O para los que compraron cuando estaba en 68,000 y ahorita está en 47,000, pues lo vamos a declarar a 47,000. ¿Listo? El valor del patrimonio se declara a la fecha de cierre del 31 de diciembre. Te pongo otro ejemplo. Tú puedes tener acciones de Ecopetrol, entonces tú las pudiste comprar cuando estaban, no sé, a 1,000, pero ahora están a 2,000. Entonces yo las declaro al valor de la fecha de cierre, que es el 31 de diciembre. ¿Listo? Entonces, aquí traté en esta diapositiva de ser como didácticamente lo más clara posible. Cuando yo tengo criptoactivos que son iguales a los mismos criptoactivos, o sea, que no los he convertido a pesos, no los he monetizado, se declaran en el patrimonio. Y aquí coloqué, cuando yo tengo criptoactivos, Solanas, Polkadot, cualquiera de las 10,000 que hay, las convierto a pesos colombianos y con esos pesos colombianos, pues no, yo creo que ninguno lo metemos en una cuenta de ahorros o corrientes porque ya sabemos que en el mundo cripto nos da mayor rentabilidad que tener una cuenta de ahorros o corriente, ¿no? Muy seguramente los materializamos, compramos casa, compramos carro, porque necesitamos tener también bienes materiales, compramos el mercado, qué sé yo, pues en este momento yo ya lo debo declarar como un ingreso. ¿Listo? Creo que aquí termina mi presentación. Espero que haya sido pues los... Buenas noches. Espérate, iba a hacer una pregunta. Si yo tengo el holding,
que está en patrimonio, ¿cierto? Lo estoy manejando por patrimonio de un año, 2 años en mi reporte. Y en dado caso yo quiero convertir a Fiat ese patrimonio, allí pasaría a ganancia ocasional o pasaría en el otro funcionamiento. Jorge, no te escucho muy bien. Se te escucha como con mucha intermitencia. No sé si quieres escribirme en el chat porque casi no te escucho. ¿Ahí me escuchas bien? Ahí te escucho mejor. Ok. Mi pregunta era, si yo tengo un holding y lo estoy reportando como patrimonio, al momento, por ejemplo, con una secuencia de 1 año, 2 años, que ya tenga el historial allí, ¿cierto? Cuando yo lo vaya a pasar a Fiat, en algún momento que uno lo requiera, como no tiene una secuencia, digamos así, que recurrente de retorno, cuando yo lo voy a pasar a Fiat y pueda hacer un volumen alto, ese volumen alto de dinero puede ingresar va a ingresar para los registros como ganancia ocasional, o va a ingresar como si fuera como retorno y se declara en renta normal. Listo, entonces a ver si te entendí. Mientras tú tengas, y voy a hacer aquí una apreciación personal mía, y es la siguiente: invitación a todos a que declaren sus criptoactivos, y les voy a explicar por qué. Porque yo me he puesto a hacer el análisis de toda esta información con el grupo, con la información que mandan en el grupo, donde hay personas que están haciendo estrategias y están sacando muy buen dinero. Entonces yo pregunto, yo conozco chicos, sobre todo jóvenes, que están dedicados 100% al tema de criptomonedas. Entonces, en el momento en el que moneticen su dinero, lo conviertan en pesos colombianos y se compren su casa, se compren su carro, compren bienes pues importantes como esos dos que les acabo de mencionar, y si ustedes no son reportados por terceros que trabajan en una empresa, no son reportados por bancos, muy seguramente por cruces de información ante los entes de control como la DIAN, como la UIAF, pues es posible que digan, oiga, ¿usted de dónde sacó la plata para comprarse una casa si es que usted no trabaja? Un ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Sí. Eso puede entrar en materia de investigación y de hacer un proceso incluso hasta de extinción de dominio, como los hay actualmente hoy, a quienes son también testaferros porque no pueden demostrar de dónde sacaron el dinero para comprar bienes importantes. Entonces, si ustedes están haciendo estrategias de yield farming, de holdear, por ejemplo, muchos están comprando Bitcoin porque esperan que el Bitcoin llegue a un valor X y en ese momento venderlo. Entonces, pues, ¿cómo van a demostrar? Si no los declaran, ¿cómo van a demostrar de dónde sacaron la plata? Esa es la primera invitación que hago. Segundo, Jorge, para responder tu pregunta. Entonces tú dices, yo durante un tiempo holdeo, tengo allá mis criptoactivos. Entonces, mientras estén allá en ese hold, que tú no los estás convirtiendo a pesos colombianos, tú los debes declarar en el patrimonio. Tú debes decir, yo tengo un criptoactivo que es Polkadot, que vale a diciembre 31 del 2021, llegó a valer, no sé, $14, un ejemplo, ¿sí? En el momento en el que tú capitalices la ganancia o la pérdida, realices la ganancia o la pérdida, me explico en otras palabras, tú tienes Polkadot, lo compraste cuando valía $1 y resulta que ahorita vale $20 y tú decidiste venderlos, pues en ese momento hay una ganancia. En mi criterio profesional no es una ganancia ocasional porque no está consagrada textualmente o literalmente en el estatuto tributario como una ganancia ocasional. No, es un ingreso. ¿Mm? Es un ingreso por vender un criptoactivo. ¿Sí? Ok. El estatuto tributario, ese es mi criterio profesional, muy seguramente ustedes se van a encontrar con otros contadores y esos contadores les van a decir otra cosa
totalmente diferente basadas en los argumentos de ellos y seguramente estarán bien. En el mío, con la normatividad que he leído y lo que les comentaba, la DIAN, en Colombia no hay un decreto, no hay una ley que haya adoptado las criptomonedas y que esté diciendo, mire, a partir de la fecha, los que tengan criptomonedas deberán declararlos así y este va a ser el efecto en el patrimonio y este va a ser el efecto en renta. No lo hay. Hay un concepto de la DIAN que desde el punto de vista jurídico para los abogados, si hay un abogado acá en este grupo, ojalá tributarista, sería bueno que nos apoyara en ese tema, o si ustedes conocen algunos, sería súper maravilloso, nos va a decir los conceptos no son de obligatoriedad, no son de obligación, de obligatorio cumplimiento por parte del contribuyente, o sea, nosotros, ¿sí? Pero es el único, bueno, han salido muchos más otros conceptos, sobre todo por preguntas que hacen los ciudadanos, pero es lo único que hay, de lo único que debemos cogernos. En mi opinión personal, a pesar de que es un concepto y a pesar de que no es obligación para mí cumplirlo, siento que sí debo declararlos en mi patrimonio y en el caso de realizar el ingreso, en mi ingreso. ¿Por qué? Porque es una forma de yo decirle al Estado, mire, yo hago operaciones con criptoactivos y que son legales y que son de una operación normal, ¿sí? Y que por mi estrategia o por mi análisis o por lo que yo he hecho, he llegado a tener dinero, X cantidad de dinero. Yo conozco gente que gana súper bien con ese tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces, esa es mi opinión o mi criterio personal. ¿Listo? Muchas gracias por la respuesta. Ok. Bueno, voy a seguir acá revisando el chat. A ver, me voy a devolver acá un poquitico. Me voy a devolver. Valeria está preguntando, ¿y si uno está inactivo durante un tiempo y no reporta su inactividad, quizás por olvido, qué pasa? Ah, bueno, esa pregunta la alcancé a responder antes. Muy seguramente pues habrán sanciones, pero pues a veces eso no es tan fácil, ¿no? Todos los trades o intercambios de una cripto por otra se reportan, sí. O sea, cuando empieces a reportar ya debes hacerlo siempre, sí. Y si uno sale del país, que tiene que seguir reportando, sí, a menos de que no sea su domicilio fiscal. Los NFTs no están catalogados en este documento, rector. No nos hablan de los NFTs en este documento. O sea que los criptos son considerados ganancias ocasionales. No, no dije eso. No están catalogados como ganancias ocasionales. ¿Por qué? Porque no hay una reglamentación o una regulación por parte del Estado, no hay una ley, no están incluidos dentro del estatuto tributario ni absolutamente nada. Bueno, los NFT son un criptoactivo que irían en el patrimonio, mientras no lo vendas, sí. Al momento de la declaración del holding se reporta con el valor equivalente de la cripto de acuerdo a la fecha de corte. Sí, la fecha de corte siempre va a ser 31 de diciembre porque el periodo fiscal en Colombia es del 1 de enero al 31 de diciembre. Viviana, si yo hago ya el farming o staking o lo que sea y reinvierto todo lo que genero, ¿va a ese patrimonio solamente? Sí. El Quillo, excelente información. Bueno, perfecto. Valeria, lo que se tendría que reportar sí o sí es lo que tengamos en los exchanges centralizados como Binance. Lo que manejen otras plataformas que no sean centralizadas, yo no tendría por qué reportarlo, ¿no? Puedo hacer intercambios P2P sin usar un exchange de por medio y así no se reportaría porque no hay quien me reporte a mí. Bueno, ahí hay un tema, o me equivoco. Bueno, listo, Valeria. Entonces, creo que tocaste varios puntos y el primero es el siguiente. En mi criterio profesional, el hecho de que tú tengas tus criptoactivos en un exchange descentralizado no te quita la obligación o la responsabilidad de reportar. 1. 2. Repito lo que dije anteriormente, si tú tienes criptoactivos, en algún momento de la vida vas a tener que monetizarlos, ¿sí? Vas a tener que cambiarlos por dinero fiat, mientras el dinero fiat, pues finalmente es el que con
con el que puedo adquirir bienes y servicios en gran parte en Colombia. Entonces, si tú monetizas criptoactivos, si te compras una casa o te compras un carro, tu operación o tu actividad económica es 100% esto, o así no lo sea, pero eres, no sé, recepcionista en una compañía, te ganas un salario mínimo, te compraste una casa de 300 millones de pesos, para la DIAN o para la UIAF, que son las entidades que previenen el lavado de activos y la financiación del terrorismo, perfectamente puede decir usted de dónde sacó la plata. Usted puede decir, sí, es que yo la saqué de gel farming, yo hice staking, yo hice una operación, ¿por qué no la reportó en la información de su declaración de renta? ¿Sí? Como decía aquí yo en algún momento, declarar no es pagar. Asesores de un contador. Si no tienen uno, aquí estoy disponible para ayudarles desde mi criterio profesional, que otros contadores pueden tener otro totalmente diferente y es totalmente válido. A mí me parece que las operaciones P2P, si se hacen a través de Binance, por ejemplo, si hay un intermediario que es Binance y Binance tiene conocimiento de que se está haciendo una operación P2P y yo pensaría que de alguna manera va a reportar esa operación. Entonces, el hecho de que sea P2P a través de ese exchange centralizado me obliga prácticamente que a reportarlo. ¿Consideran que lo mejor es eliminar mi cuenta de Binance o seguir comercializando allí? No, pues yo yo creo que no se trata de si Binance es bueno o malo o seguir comercializando allí o no. Es un exchange, es centralizado, debe cumplir con la normatividad que es reportar a la OIAF, por ejemplo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es también salvaguardarme a mí, mi patrimonio, mis actividades que estoy haciendo con mis criptoactivos, declararlos en el patrimonio y si tengo ganancias o debo declarar renta, pues también recordemos que en Colombia se paga renta por los ingresos menos los costos asociados a la asociación de esos ingresos y sobre eso pues pago un impuesto. Los exchanges centralizados retienen la información personal por 5 años. Yo creería que incluso por más. Yo pensaría que sí, Valeria. Bueno, es como si tienes dinero en efectivo, según la DIAN deberías reportarlo, pero si no hay quien te reporte, ya es tu decisión si lo reportas o no. Sí, es correcto, es tu decisión y también debes asumir los riesgos de esa decisión a futuro. ¿Listo? Lo que reporto en las declaraciones de renta, también lo debo reportar en el CIREL, o si lo reporto en la declaración no hay necesidad de reportar en el CIREL. Son dos cosas totalmente diferentes. Todo lo que las operaciones que tú hagas en criptoactivos debes reportarlas en el CIREL y todo también debes reportarla en la declaración de renta. Son entidades totalmente diferentes, entonces debes reportarlas en las dos. El tema es que igual si vas a comprar criptos fuera de Binance, ese dinero si va a tu cuenta bancaria, el banco te va a reportar. Es correcto. Y si no va a su cuenta bancaria, pero usted compra bienes y servicios, yo conozco gente cuando el Bitcoin estaba muy económico y llegó a valer en el 2017, en diciembre del 2017 llegó a valer $20,000, muchos vendieron y compraron carro, compraron bienes inmuebles que no tenían. Entonces, pues la pregunta es, y eran chicos que hacían Uber, por ejemplo. Entonces, creo que desde mi perspectiva debo declararlos. O sea que si yo hago el cambio a fiat, pero lo guardo en una cuenta de ahorro, no cuenta como ingreso, sino como patrimonio, no. En el momento en el que tú tienes criptoactivos y los cambias por dinero fiat, ¿cuándo normalmente uno cambia? Si tú compraste Bitcoin a $5,000 y en estos momentos está a 47,000 y tú decides venderlos, pues es un ingreso, ¿cierto? Que estás obteniendo, ¿sí? Entonces debes declarar el ingreso, ¿sí? Ah, que lo metiste en una cuenta de ahorros, pues entonces también lo vas a declarar en el patrimonio. Por patrimonio no vas a pagar ahí impuesto, ¿sí? El impuesto se genera es por el ingreso, por la renta, ¿listo? Otra pregunta, si por ejemplo yo hago uso del servicio de Blockchain Engineering y pago con dinero fiat, pero eso se pasa a criptomonedas, ¿cómo se reporta? Pues tú lo que vas a reportar es las criptomonedas que tú compraste.
todos tenemos dinero fiat y digamos si es la primera vez que yo voy a comprar una criptomoneda, pues ¿con qué voy a pagar? Con dinero fiat. Se lo pago a alguien y ese alguien me va a transferir unas criptos a una billetera, sea descentralizada o descentralizada. ¿Listo? Si yo holdeo una moneda que hoy está a 5.000 y mañana pasó a 10.000 y decido vender una parte, pues ahí voy a declarar un ingreso por esa variación, por esa ganancia de esa moneda. Mejor declarar para no aparecer mágicamente con un capital. Sí, es correcto, Oscar. Yo estuve analizando el tema y me parece que es mejor, sobre todo porque pues hay gente que está empezando en el tema y tienen, no sé, $100. $100 pues realmente no es nada, pero hay gente que ya están haciendo unas estrategias que están acumulando criptomonedas y que una parte las siguen capitalizando ahí y otra parte deciden monetizarlas para vivir. Entonces, pues yo pienso que sí es mejor declararlas. Gracias, David, por tu respuesta. Aunque si el banco me reporta y son cantidades relativamente pequeñas, no sabrán que provienen de criptoactivos, ya que no es el exchange quien reporta y más si mis ingresos provienen de distintas fuentes. Pienso que el tema de las criptomonedas es muy difícil de seguir a menos que se muevan cantidades muy altas. Sí, es correcto. Si son cantidades muy altas, pues ahí es donde viene el tema. Si yo tengo $100 o $500 y no hago ninguna estrategia, ni estoy buscando acumular más, ni mucho menos, pues realmente sería algo irrelevante. Pero para los que están haciendo estrategias importantes, pues sí. Adicional a eso hay exchanges como Buda, por ejemplo, que tú dentro de la plataforma puedes vender tus criptomonedas y si son más de 500,000 pesos, ellos te consignan a tu cuenta de ahorros o corriente y si son menos de 500,000 pesos, los puedes retirar por un punto effective de la ciudad. Entonces ahí automáticamente va a llegar tu dinero a una cuenta de ahorros o corriente y van a saber que es Buda y vas a ver que Buda está registrada como una casa de cambio donde compras y vendes criptomonedas y dinero fiat. Entonces pues ahí ya hay una información que se puede saber. Eso también depende del exchange. Bueno. Viviana, pero entonces si se va a declarar como ingreso se debe inscribir en la actividad en el RUT, ¿verdad? Sí, y en el RUT ya hay actividades económicas asociadas a los criptoactivos. ¿Cuál sería el impuesto a esta actividad? El impuesto, pues obviamente no hay hay una tabla. Cuando tú haces la declaración de renta, pues uno mira, eso es un proceso donde se depura mucha información y al final da una base, esa base se convierte en VRs, en VTs. Se va a la tabla, se mira, se hace unos cálculos y vuelve y se convierte a pesos, entonces no hay una tarifa que yo te pueda decir es el 5% o es el 10%, no. En algún momento con un movimiento con ganancias importantes es mejor declararlo como persona jurídica. Pues eso depende, tocaría analizar cada caso de forma individual para saber si es mejor constituir una empresa jurídica o no. Muchachos, declarar no quiere decir pagar. Si vamos a hacer billete, vamos a hacerlo como se debe y vivir rico. Sí, no hay nada como vivir uno tranquilo financieramente. Y les comparto el caso de aquí, de la esquina diagonal a mi casa. Un señor que la sociedad administradora de activos le expropió su casa, le hizo proceso de extinción de dominio, porque no pudo demostrar, seguramente en un proceso de fiscalización, no pudo demostrar de dónde había sacado la plata para comprar la casa. Entonces, muchas veces ustedes pueden pensar, no, eso no le pasa a nadie, eso es pues, para los que hacen narcotráfico o esto, pero casos se dan donde les quitan, los expropian de sus bienes porque no han demostrado de dónde sacaron la plata. ¿Sí? Y para uno demostrar desde el punto de vista jurídico es con documentos. Entonces, si ustedes van a un abogado, el abogado le va a decir, muéstrame las pruebas. Y uno no puede decir, no, o sea, las pruebas son documentos. Entonces, bueno, listo, creo que ya terminé con las preguntas acá. Entonces, pues eso era todo. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues ustedes tienen ya mi contacto. En redes sociales me pueden seguir como @VivianaCoachLife. Voy a grabar este material también para hacer un live, entonces también lo voy a poder compartir. Quillo lo está grabando también en este momento para poder divulgarlo.
toda la información que está acá fue la información que saqué del decreto de la UIAF y del concepto de la DIAN. Pueden consultar con otros profesionales, preferiblemente pues que tengan conocimiento en el tema de los criptoactivos, porque hay gente que no sabe del tema, y pues muy seguramente van a encontrar opiniones diferentes o diversas, y pues hay que tomar como la mejor decisión y también asumir los riesgos de esas decisiones. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Espero que esta información les haya servido un montón y ya saben dónde me pueden encontrar. Muchísimas gracias para todos y que descansen.